Bueno, entonces nada, te presento Liliana y arrancamos. Entonces, Liliana de Simone es arquitecta, magíster en desarrollo urbano y doctora en estudios urbanos. Es académica e investigadora de la Universidad Católica de Chile y visiting professor en la Universidad de California en Berkeley. Liliana de Simone es directora del Observatorio de Consumo, Cultura y Sociedad. Es fundadora del colectivo de investigación Género y Ciudad y socia fundadora de la directora SudLab Consultores. Sus investigaciones y asesorías técnicas sobre temas urbanos han sido financiadas por Fondesit, Fondar, CNCA, BRI y otros fondos internacionales y nacionales y privados. De Simone es autora internacional de libros y textos sobre ciudad, urbanismo, sustentabilidad, consumo, equidad de género y comunicación urbana. Y estamos súper contentas de poder compartir este espacio, Liliana, y que nos des tu tiempo aquí un poquito para contribuir a estas discusiones que hemos querido hacer acerca del futuro y nuestro rol en él luego, sobre todo el de las mujeres. Entonces, muchísimas gracias otra vez y sin más, tienes la palabra. Muchas gracias, María Luisa. Muchas gracias, Juliana, por la invitación. Se me escucha bien, espero. Preparé una presentación, ojalá cortita. Me interesa plantear ciertos puntos. Yo he estado trabajando muchos años sobre temas de urbanismo género consciente, de planificación con enfoque de género, de análisis y metodologías para la investigación cualitativa también con enfoque de género, y soy parte también de la red Mujeres por la Ciudad, que el lunes estuvo Patricia y Janina acá. Entonces también muy contenta de representar otra de las reflexiones que nosotros hacemos en este grupo, que ha sido muy fructífero, ¿no? Para mí es interesante esta oportunidad porque también me permite conversar quizás de temas más recientes que estoy trabajando, que tienen que ver con comunicación, gestión del riesgo, comunicación urbana. Entonces les voy a presentar algunas reflexiones que están un poco en el tintero todavía, para conversar o para seguir conversando después. Así que voy a mi PowerPoint. ¿Se ve bien? ¿Sí? Está cargando para mí, todavía no ya la veo. Ya. El título quedó también un poco en el tintero, ¿no? Porque es una cosa que estamos construyendo, que he estado publicando en algunas columnas durante la pandemia, porque creo que es también importante reconocer que lo que vivimos ha modificado todas las preguntas a las cuales estábamos respondiendo antes también. Y en ese sentido, yo me considero más bien una observadora y aprendiz en estos momentos que algún tipo de verdad más académica o más pensada, más producida. Así que son ideas sueltas las que voy a presentar hoy día. Son colaboraciones que provienen de trabajos con, por ejemplo, Gonzalo Cigalupe, que publicamos una columna hace unos meses sobre enfoque de género para la comunicación sanitaria. También tienen que ver con algunas cosas que hemos hecho con Pia Monte Alegre, sobre el curso Género y Ciudad. Entonces son distintas ideas para plantear. En primer lugar, si por favor no se ve bien o se interrumpe o no se escucha bien, me avisa, María Luisa. En primer lugar, a mí me parece fundamental que comparemos los contextos nacionales e internacionales que estamos viviendo acá, ¿no es cierto? Porque nosotros en época reciente, en octubre del año pasado, tuvimos el estallido social, esta revolución absoluta que se sigue viviendo y que probablemente se pronostica que se reactive también después del confinamiento. Estamos viviendo ahora esta ruptura sanitaria. Venezuela ha vivido sus propias rupturas, lo hemos visto también en Argentina, lo hemos visto en París, lo hemos visto en Barcelona, hemos visto en los últimos años, hoy día también está el contexto palestino, en fin, hemos visto lo que ha pasado en Estados Unidos. Podríamos decir de que lo que estamos viviendo en este minuto es un gran contexto de una sociedad de distintas rupturas, ¿no?
placas tectónicas que están chocando, que por supuesto sus fuerzas provienen de muchos otros contextos previos, que cada razón de estos movimientos tiene su propia explicación local, pero que sin duda en escala macro, en escala geográfica, geológica, podríamos decir que son movimientos que están ocurriendo en un mismo instante, en un mismo tiempo. A mí me parece que este concepto de sociedad post-ruptura podría de alguna manera unificar estos distintos trastornos que estamos viendo, trastornos que son sanitarios, trastornos que son sociales, que sin duda traen trastornos económicos, que sin duda son producto y van a hacer efecto en trastornos políticos, pero que también tienen una dimensión que son estos trastornos emocionales, subjetivos, identitarios, sin duda, cotidianos, domésticos, sistémicos, valóricos y también, por supuesto, ideológicos. Y a mí me parece interesante plantear que esta presentación se plantea en esta discusión, ¿no? En una sociedad por ruptura y cómo pensamos una sociedad por ruptura. Porque dentro de los debates que hemos estado viendo en las últimas semanas a nivel bastante internacional, los analistas están más bien obsesionados con una sola manera de ver la situación, los miedos. La gente tiene miedo, los economistas tienen miedo, las personas tienen miedo de contagiarse, tienen miedo de perder el trabajo, tienen miedo de no volver a recuperar su trabajo. Y esos miedos están también determinando la mayoría de las estrategias, no solo sanitarias, sino que también políticas y económicas. En ese sentido, los miedos podríamos decir de que son una respuesta atávica, una respuesta súper inmediata a lo que estos distintos trastornos han generado en estos distintos lugares, ¿no? Sin embargo, a mí me parece que es fundamental que nosotros estudiemos esos miedos y reflexionemos un poquito más en clave histórica, que es un poco lo que voy a tratar de hacer hoy día, y entender algunas de las cosas y de las evoluciones, de los procesos que se esconden en estos miedos más momentáneos. A mí me parece que esta es fundamental tener en cuenta porque muchos de los miedos que nosotros vemos hoy día son momentáneos a respuestas de procesos que son permanentes, procesos de vulnerabilidad que han sido mantenidos en el tiempo y que su posible solución o su posible mejor manejo durante esta crisis tiene que ver con esa permanencia de esos procesos más que con los efectos momentáneos. Y esto es fundamental para entender el contexto chileno, que nosotros tuvimos este estallido, se me va sola la presentación, no. Hemos tenido este estallido absoluto durante los últimos meses del año pasado y que esperábamos con creces que en marzo se reactivara y que había expresado no solo la rabia que existía en gran parte de la sociedad, sino que había develado la total obsecuencia de las élites en observar y empatizar con el resto de la sociedad. Entonces fue un quiebre, fue un trastorno que sigue abierto y que estas placas siguen moviéndose. ¿Dónde se están moviendo? Eso es lo que habría que preguntarse. Sin embargo, es interesante que si nosotros al menos planteamos desde el caso de Chile y que tuvo bastantes repercusiones y correlaciones con otros casos en el mundo, el llamado tenía que ver a la evasión, ¿no? La evasión no solo del pago de servicios básicos totalmente sobrevalorados y de mala calidad, o también la evasión de ciertas reglas y de ciertos sistemas de vida y de organización de la vida. En cuanto a la manera como se organizaba la producción, tiene que ver también con la evasión de un modelo extractivista que daña en los ecosistemas, pero tiene también, por sobre todo, que ver con nuevas generaciones que se plantean este reordenamiento de las fuerzas ideológicas que ordenan la vida, ¿no? Entonces, a mí me parece de que si bien cada lugar, cada cosa que estuvimos viendo en octubre tenía sus correlaciones con otros modelos de lo que estaba sucediendo, me parece que el sentimiento que se esconde detrás de todos los movimientos ciudadanos que hemos visto antes de la pandemia, pero también durante, tiene que ver con la evasión, con refutar un modelo de vida que ya no es más sustentable en distintos sentidos. Y en este contexto es que llega el COVID. El COVID llega en un contexto de ruptura, en un contexto donde ya se habían roto estructuras sociales, donde las confianzas estaban también corroídas
y donde esas confianzas se posaban en pequeños pilares que estaban a punto de caerse ya, si no se habían caído completamente. La credibilidad en las autoridades, la manera como también se plantea el modelo de vida, de producción y de reproducción de la vida en las ciudades, y también el mismo modelo de ordenamiento del territorio, que plantea que la ciudad densa es el modelo más eficiente, pero más eficiente para quiénes, ¿no? Más eficiente económicamente, ¿desde dónde? Entonces, en ese sentido, a mí me parece fundamental en esta contextualización que no olvidemos dónde nos planteamos para analizar lo que estamos viviendo. Porque la cuarentena o el confinamiento o los distintos términos que ha tomado en distintos contextos llega a posarse sobre este contexto ya roto. Roto, donde está presente esta ruptura entre la relación entre lo público y lo privado, donde ya había un llamado internacional, global, a evadir modelos de vida y de reproducción de la vida que ya no eran sustentables, ni en lo ecosistémico, ni tampoco en lo social, y donde lo doméstico, en esta cuarentena, se convierte en un espacio donde está inserta, donde está centralizada la estrategia pública. Un espacio doméstico que ya estaba cuestionado, que ya había salido a la calle literalmente, y donde las demandas que ocurrían en esta indignación de la vida doméstica: no me alcanza la pensión, no me alcanza para el alimento, no me alcanza para el transporte, no aguanto más que mi vida doméstica quede escondida en estas maneras de adornar el modelo neoliberal. Este espacio doméstico sale a expresarse, son múltiples las imágenes que hay de señoras, mujeres, niñas, y que por supuesto tuvo su mayor expresión aquí en Chile en la mayor y más grande marcha del 8 de marzo que haya existido, y que fue justamente este año, semanas antes, 10 días antes que empezara el confinamiento en algunos sectores del país. Entonces, no me parece menor que nosotros tengamos esta lectura sistémica de lo que hemos vivido, porque subjetivamente tenemos todos sentimientos, miedos y resquemores en lo que estamos interpretando y lo que nos está llegando a nuestras esferas cotidianas. Sin embargo, no podemos perder de vista el contexto mayor. Y el contexto mayor es que la ruptura ya estaba presente, y el confinamiento y la estrategia sanitaria para evitar que se esparce el virus se posa sobre una ruptura ya presente y sobre un espacio, que es el espacio doméstico, con el llamado a quédense en la casa, que ya estaba tremendamente roto, tremendamente cuestionado, no solo por el movimiento feminista, sino que por tantas otras demandas sociales que ponían en la tabla, en la mesa, la gran ruptura que existía en la manera de concebir la reproducción de la vida. ¿Y por qué me parece que es fundamental tener este recorrido de la visión de lo que estamos viviendo, y que me llevará luego a comentar la comunicación de crisis? Porque no tenemos que perder de vista la feminización del desastre que estamos viviendo. Con la llegada del virus, con la pandemia en Latinoamérica, con el confinamiento doméstico en gran parte del mundo, hemos evidenciado los mismos efectos en distintas realidades. Por un lado, la precarización y la pérdida de empleos ya precarizados de las mujeres, es decir, empleos que no estaban formalizados, trabajo no remunerado, empleos que no tenían sistemas de seguridad social. En Chile ha sido bien fundamental la estrategia del gobierno de apelar a los seguros de cesantía como el fondo desde donde las personas pueden sacar dinero en estos meses de confinamiento al haber sido despedidas o al haber sido suspendidos sus trabajos. Pero la mayor parte de las trabajadoras femeninas no estaban adscritas a estos modelos, porque trabajaban en contextos informales o con modelos precarizados de contrato que no incluían este tipo de medidas. Entonces, ha habido una pérdida de empleos, pero también los que no se han perdido han sido completamente precarizados. Sin hablar, por otro lado, de la mortalidad que existe con lo que estamos viviendo con el COVID-19. Es fundamental también tener un enfoque de género para comprender esta mortalidad. En un principio se hablaba que en los países europeos, especialmente en Italia y en España, los hombres morían más que las mujeres.
Y esto era debido a comorbilidades que estaban asociadas al género, pero sobre todo también a modelos de vida que estaban asociados en esos países primermundistas. Sin embargo, esos números no se están replicando en Latinoamérica. En Latinoamérica están muriendo más mujeres que hombres y hay una mortalidad directamente relacionada con esta vulnerabilidad socioespacial que tiene rasgos y enfoques de género. Están muriendo más personas en barrios pobres y los que se contagian más personas en barrios vulnerables, en comunas vulnerables, le llamamos acá en Santiago, y también los que se contagian sobreviven menos, no solo porque tengan menores indicadores de salud de base, peor alimentación, mayores tasas de comorbilidades, sino porque los modelos, los sistemas de salud público que están asociados a esos territorios son muchísimo más precarios y precarizados y con menos recursos que aquellos que están destinados para los más ricos. Por otro lado, hay, por supuesto, un tema que se ha comentado en todo el mundo, el aumento de la carga del cuidado, ¿no? Que es una carga no remunerada, no reconocida, no valorada y por ende tampoco no visibilizada. El cuidado de otros, el cuidado de los niños, el cuidado de los ancianos, el cuidado de los enfermos y los eventuales, como por decirlo así, efectos que esto también podría tener en el contagio. Mujeres que están dedicadas tradicionalmente a cuidar de otros, a cuidar de los enfermos y ahora tienen que cuidar no solo de otros, de niños y de enfermos, sino que enfermos de COVID. ¿Cuáles son las probabilidades que esa mujer se contagie? Son tremendas. Hemos visto distintos casos en Latinoamérica de mujeres de trabajos domésticos en otras casas que han sido recluidas en las casas de sus patrones, recluidas sin poder estar cuidando a sus propias familias, pero recluidas también en contextos de precarización absoluta y casi esclavitud, en tremendo contacto con la potencialidad de ser contagiadas, ¿no? Son casos dramáticos que hemos escuchado de diversas trabajadoras domésticas en Perú, en Brasil, en Chile, que al ser contagiadas en casas de sus patrones deben volver a sus barrios vulnerables y recibir una salud que ya estaba reventada desde antes y todavía tenemos que medir esos casos de mortalidad con enfoque de género. Otro lado que ha habido de la feminización del desastre que vivimos, la domesticidad de la violencia. Esto es un fenómeno que por supuesto ya venía desde mucho antes, que hemos denunciado desde distintas organizaciones desde muchas décadas. Pero lo que vivimos ahora con un confinamiento doméstico como la principal estrategia es que esta violencia se ha vuelto cotidiana y pan de cada día, no solo de manera física, sino que también económica y simbólica. ¿A qué me refiero con violencia económica y simbólica? Con que los trabajos de las mujeres han sido menos protegidos que los trabajos de los hombres, con que estas remuneraciones que se percibían como simbólicas también han sido supeditadas a otros tipos de reordenamientos de la sociedad. Es decir, se espera que las mujeres pierdan su trabajo para cuidar de los niños, para cuidar de los enfermos, para cuidar de los ancianos, y no se espera que existan estrategias específicas para sostener esta fuerza femenina de trabajo y finalmente su independencia también económica. Y esto, al menos en el caso chileno, lo hemos visto con tremendos ejemplos durante las últimas semanas en los debates de la institucionalidad y de las reglas y de las leyes que se están sacando para apoyar a la población durante el coronavirus. Hemos visto una institucionalidad que ha sido regresiva en cuanto al planteamiento de la nueva normalidad. ¿Cuál es la nueva normalidad que nos han planteado? Es una nueva normalidad que tiene regresiones en los derechos de las mujeres. Al menos en el caso chileno hemos visto un debate paupérrimo y tremendamente triste sobre la necesidad de alargar el postnatal. Mujeres que han sido madres y que van a tener que volver a trabajar porque no les hemos todavía dado soluciones con enfoque de género, pero porque tampoco no las cuidamos dentro de su rol no reconocido, que es el hecho de cuidado de la vida, ¿no?
Hemos visto en estos últimos días aquí en Chile debates sobre jardines infantiles que están cerrando, que no están accediendo tampoco a un interés institucional por ser salvados, y que también hemos visto casos tremendos de jardines infantiles totalmente fuera de la norma, subterfugios absolutos para hacer que mujeres sigan trabajando durante la pandemia a punta de amenazas con la pérdida del trabajo. Sin hablar de las movilidades, en el caso chileno no se ha cerrado ni el metro ni tampoco los buses, pero en otros casos sí hemos visto en otras latitudes como la movilidad ha sido restringida absolutamente, y tampoco no ha habido un enfoque de género al respecto, donde las estaciones de metro cierran temprano, exponiendo a las mujeres que siguen trabajando a inseguridades y también a nuevas violencias en la calle. Aún está por conocerse y por medirse y por visibilizarse todos los impactos en la vida de las mujeres que contraen el COVID-19, ya sea siendo cuidadoras de otros y otras, o ya sea por las comorbilidades previas que puedan haber estado asociadas al género. En ese sentido, no podemos perder de vista y no podemos levantar la bandera de la feminización de este desastre, entendiendo que existe un enfoque de género fundamental. Y cuando hemos escuchado distintos debates sobre que existe una nueva normalidad, que se viene una nueva normalidad, que tenemos que acostumbrarnos a esta nueva normalidad, que el futuro post-pandémico, post-corona, se han inventado un montón de palabras en estos meses, tenemos que preguntarnos cuál futuro. ¿Cuál futuro es el que nos están planteando que se viene? ¿Es la consigna del futuro femenino? Pareciera que no, pareciera que la institucionalidad está remando para el otro lado. Pareciera que el cuerpo de las mujeres está siendo planteado como un espacio de sacrificio. Espacio de sacrificio es un concepto que viene desde David Harvey, que desde geógrafos críticos ha sido planteado desde temas medioambientales y también económicos, pero me parece fundamental traerlo al debate sobre el cuerpo, al debate sobre el cuerpo de las mujeres como un espacio de sacrificio y como algo que ya ha ocurrido antes en la historia. ¿Y por qué me parece fundamental tener una mirada histórica para este debate? Porque con esta mirada histórica podemos ver quizás algunos ejemplos que siguen persistiendo en nuestra cultura y que brotan cuando las crisis se levantan y pareciera que las instituciones no son para nada novedosas ni buscan avanzar, sino que más bien son siempre regresivas. ¿Y por qué traigo este debate histórico? Porque me gustaría agarrarme de esta feminización del desastre para mostrar que esto ha ocurrido muchas veces antes. Y sobre todo cuando hablamos de la historia de las ciudades y la historia de lo que nosotros podríamos construir como las mujeres en el espacio, las mujeres en el espacio público. Para hacer un súper resumen muy rápido de lo que estoy planteando, me gustaría llevarlas a un concepto fundamental para los enfoques de género, para los estudios de género, que tiene que ver con la división sexual del trabajo. Es un concepto fundamental para las teorías feministas y que a mí me parece que es fundamental también poder compartirlo y poder darlo a conocer de manera generalizada, ¿no? Porque uno de los conceptos fundamentales para entender la economía urbana, la manera como nosotros organizamos nuestra vida y las vulnerabilidades y los conflictos que trae para el género es entender que nuestra vida, desde tiempos inmemoriales, desde milenios, ha sido organizada en la división de dos grandes esferas. Los humanos y las humanas hemos sido separados en dos grandes funciones, el trabajo productivo y el trabajo reproductivo. A esta división se le llama la división sexual del trabajo y ha determinado la manera como nosotros no solo vivimos en comunidad, sino que como nosotros construimos nuestras ciudades, construimos nuestra sociedad, construimos nuestras vidas. ¿A qué se refiere la división sexual del trabajo? A que nuestras sociedades se dividen y separan en esferas de actividad y los sujetos que participan en esa actividad. Por un lado, tenemos la esfera de lo público, que es una esfera pública vinculada al trabajo, a lo que consideramos como productivo, a lo que consideramos como generador de ingresos y que ha sido tradicionalmente asociada a los hombres y que ha sido socialmente desarrollada en espacios de los territorios donde se producen bienes, ya sean los campos, ya sean las fábricas, ya sean las oficinas.
Y, por otro lado, la esfera de lo doméstico, ¿no? En esta esfera de lo doméstico estás tradicionalmente asociado a las mujeres, donde esta esfera siempre se ha vinculado a la esfera de lo privado, de los quehaceres reproductivos de los niños, de los ancianos, del cuidado de los otros, y a las labores de este cuidado que tradicionalmente han sido consideradas como privadas. Este encierro en esferas de lo privado siempre ha sido propiedad del patriarcado. En este sentido, lo público siempre ha sido propietario de esta esfera de lo privado, ¿no? A mí me gusta mucho esta cita de la Malala, la uso harto en clase porque todo el mundo hoy día conoce a la Malala, y que ella ha ocupado en todos sus discursos desde un principio la división sexual del trabajo como la punta de lanza para cambiar la sociedad. Ella dice, nuestros hombres creen que ganar dinero y dar órdenes son las bases del poder. No creen que el poder esté en las manos de una mujer que cuida de todos durante todo el día y da a luz. Ella define en una frase lo que es la división sexual del trabajo, cómo ha definido toda nuestra sociedad occidental, oriental, desde tiempos inmemoriales, y por qué está en la base de la manera como nosotros concebimos el espacio y de los conflictos que nosotros hoy día tenemos en estos momentos de crisis. Y a mí me gustaría traer esto a los estudios del espacio, ¿no? Yo soy arquitecta, soy urbanista, y me parece que justamente en la historia también de las palabras y de los conceptos que nosotros ocupamos está embebida esta división sexual del trabajo. Para muchos arquitectos y arquitectas que me escuchan hoy día es fundamental recordar que nosotros nos pasan como historia de la arquitectura. Uno, la domus, ¿no? La domus romana. La domus romana como esta unidad básica que ordenó la vida del gran imperio y que también fue trasladada a través de las herencias culturales a la vida y a la construcción de las ciudades latinoamericanas, ¿no? El damero, el cardo y el decúmeno, la manera como se construyeron las ciudades desde Londres hasta Santiago, ¿no? En distintas claves históricas, no me voy a detener en eso, hay muchísimos historiadores urbanos que lo han hablado de manera muy completa, ¿no? Pero a mí me parece fundamental entender que la base del ordenamiento de la vida del Imperio Romano también tenía que ver con la domus, y de ahí viene la palabra doméstico. Lo domus, lo domústico, viene justamente de la reclusión de la vida familiar. Y la domus funcionaba en este esquema que nosotros seguimos reproduciendo hasta el día de hoy en la esfera productiva y reproductiva de la vida. La vida pública, la vida que da dinero, la vida que da más productividad, queda afuera de la casa, pero la vida se reproduce adentro del domus. Y adentro de la domus romana estaba la estatua del patronus, el dios del hogar, el patronus desde donde viene el patriarcado, pero también era el hogar del matrimonio, de la mater, el hogar donde la maternidad se desarrollaba, y maternidad no solo en el sentido de dar a luz, sino que también de todas las otras actividades asociadas a la reproducción de la vida, los alimentos, la generación de alimentos, la generación de utensilios y también el cuidado de los otros que salían para producir y para traer lo que no se producía dentro de la domus. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de la esfera de lo doméstico, no podemos olvidarnos de que es una concepción de esferas dentro de otra esfera que ha estado presente en toda nuestra historia y que la seguimos reproduciendo. Y a mí me gusta mucho traer un poco historia del arte y un poco de historia también de las mitologías que abundan y que a veces se nos olvida que nosotros las tenemos tan presentes. Porque en esta configuración del encierro domústico, del encierro doméstico, también se fraguaron, se crearon un montón de mitologías que estaban muy presentes en las religiones y mitologías de la antigüedad clásica, pero que nos han llegado hasta el día de hoy como clichés, como estereotipos y como reproducciones casi automáticas que nosotros muchas veces pensamos. Y hay muchas historias en la mitología griega, romana y por ende también judeo-cristiana de la mujer como sacrificio, la mujer encerrada como parte de un sacrificio. Y es fundamental que nosotros quizás podamos recordar esto y quizás conectarlo con las cosas que nosotros vivimos. Este cuadro retrata el rapto de Proserpina por parte de Hades, el dios de los infiernos,
y que se lleva a la hija de la diosa de la naturaleza, Proserpina, hacia el inframundo y la rapta. Y la historia bien rápida de este mito, que ustedes lo pueden googlear, está en Wikipedia, es que esta mujer es sacrificada por el bien de la naturaleza y por eso mismo se le considera la diosa de la primavera, porque el dios del infierno le permitió, después de las digamos así, intervenciones de su hermano Mercurio, que la dejaba salir del infierno, la dejaba salir del encierro, donde él era propietario de ella, solo por 6 meses al año. Y cuando salía, todo florecía. Por eso se considera la diosa de la primavera, porque Hades ha permitido que Proserpina salga de su encierro y por ende la fertilidad abunde y florezcan las flores y salgan las frutas. Y este era el mito fundacional del origen de la primavera, que a nosotros nos habrá llegado de distintas maneras. A mí me parece fundamental que nosotros recordemos en la historia cuántas veces se ha planteado que el sacrificio de las mujeres es fundamental para el funcionamiento del modelo de vida cíclico, productivo, reproductivo que nosotros tenemos. Porque está demasiado embebido en nuestra cultura la idea de que las mujeres pueden ser sacrificadas en sus derechos, en sus vidas públicas, en sus trabajos, en su valor. Está demasiado embebido en nuestra cultura y en estos meses a mí me parece que a nivel comunicacional en el mundo hemos vuelto a ver el gran debate subterfugio de que algunos tienen que ser sacrificados por el bien de los otros. ¿Qué pasa con las mujeres sacrificadas? Bueno, las mujeres sacrificadas se vuelven las valientes, las guerreras, las berracas, las heroínas, las superwoman, las power. Hemos visto por parte de los posfeminismos, para las que están más al día con esas definiciones, o los feminismos de la cuarta ola, hemos visto en las últimas décadas, sobre todo en los últimos años, un resurgimiento de este concepto de la superwoman, ¿no? De la supermujer, vamos, tú eres power, y donde las marcas y los brandings y el marketing se han hecho tremendas asociaciones y tremendas platas también, asociándose a estas maneras al feminismo, ¿no? De decir, vamos mujer, tú eres power, tú tienes superpoderes, tú puedes hacerlo, que aluden a este sacrificio, a esta idea de que las mujeres tenemos de alguna manera una batería extra de energía para superar las crisis, para sacarlas en momentos de dificultades y para compartirlas o sacrificarlas o ponerlas en el altar por el bien de otros. A mí me parece fundamental que nosotros empecemos a anotar esos discursos, porque existen otros mitos, no me voy a detener mucho, pero a mí me parece que hay otros mitos fundacionales de la manera como funciona nuestra sociedad, que también están embebidos en hace 2000 años, en hace 3000 años, y les muestro otro ejemplo. El rapto de Proserpina es uno muy bonito, pero hay este otro ejemplo, que es el rapto de las Sabinas. Las que están más ligadas a la historia del arte conocerán muchos ejemplos de cuadros, de esculturas sobre el rapto de las Sabinas. Y a mí me gusta pasarlo en clases para mostrar cómo se construyen los mitos en torno al género y cuáles son esos mitos que, disfrazados de branding, disfrazados de marketeo, disfrazados de publicidad, disfrazados de discurso estratégico, nos han llegado hasta el día de hoy y los seguimos replicando como si fueran mantras. Los que no conocen la historia del rapto de las Sabinas, es tremendamente simbólico. Hay un montón de cuadros sobre el rapto de las Sabinas, hay un montón de Jean-Luc David, hay un montón de dibujos, pero el origen mitológico de Roma, volviendo a este modelo fundacional, urbano, estratégico que sigue replicándose y que fue fundamental también para la urbanización de Latinoamérica, habla este origen de que los romanos inicialmente eran una tribu solamente de pastores, ¿no? Y pastores que en 7 colinas se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a hacer un pueblo. Gran resumen y simplificación. Pero le faltaban mujeres. ¿Y qué fue lo que hicieron? Más arriba hay el pueblo de los Sabinos. ¿Qué tal si vamos y nos llevamos a sus mujeres? El pueblo de los Sabinos era un pueblo mucho más desarrollado en ese entonces y cuenta el origen mitológico de Roma, que por un lado estaba, por supuesto, en la idea del Rómulo y Remo, pero que este grupo de hombres guerreros necesitaban mujeres.
se autoinvitaron a cuenta el mito, se autoinvitaron a una fiesta por parte del rey de Sabinia, y mientras todos estaban muy emborrachos y muy, muy en fiesta, decidieron 1, 2, 3, vamos, nos raptamos a todas las mujeres del pueblo de los sabinos y nos los traemos a Roma. Este rapto de las sabinas ha sido muchas veces pintado y dibujado porque esta idea de esta mujer que separa a un romano queriendo matar a un sabino tiene un contenido simbólico tremendo. ¿Qué fue lo que pasó? Los romanos se raptaron a las sabinas fueron presas como sacrificio, fueron encerradas en Roma y después de unas décadas fueron las esposas de Roma. Podemos hablar un montón de cómo el trauma de haber sido para esas mujeres y los síndromes de Estocolmo, absolutos, por supuesto, pero estas mujeres fueron las madres y fueron las esposas de estos raptores, ¿no? Sin embargo, los sabinios, después de unas décadas, volvieron a querer recuperar a sus hermanas y a su hija. Y cuenta la leyenda que las sabinas en este enfrentamiento se separaron entre medio de los romanos y de sus hermanos y padres sabinios. Y dijeron, basta, aquí no va a haber guerra, aquí no se van a matar. ¿Por qué? Porque si ganaban los romanos, ellas perdían a sus padres y a sus hermanos, y si ganaban los sabinos, ellas perdían a sus maridos y a sus hijos. Las sabinias se organizaron estratégicamente para proponer la Pax Romana, para decir, aquí nadie se mata más, aquí tiene que entrar la razón, aquí nosotras somos el sacrificio y vamos a ser las cuidadoras de esta Pax. ¿Qué pasó? El rey de Sabinia se puso de acuerdo con Rómulo y formaron la primera diarquía en Roma hasta la muerte de Tito. Esta historia a mí me parece fundamental porque yo creo que está embebida también en toda la tradición que nosotros tenemos de que las mujeres pueden ser sacrificadas en pos de la paz, en pos del cuidado, en pos del orden normal, con muchas comillas, de nuestro mundo. Me gusta mucho esta cita de la Olga Segovia, que habla que quien únicamente se encarga del cuidado no es considerado un sujeto económico, como tampoco se consideran bienes y servicios los que se producen en el seno de los hogares y de las comunidades por estos sujetos, ¿no? Por estas mujeres, pues no tienen como principal finalidad su realización en el mercado, sino que el bienestar de las personas. Ese sacrificio del valor de ese trabajo, de considerar que no es monetario, sino que es amor, es el sacrificio que está embebido en la idea de que existe una división sexual del trabajo y que el trabajo doméstico, lo que pasa adentro de la domus, es un sacrificio necesario de alguna manera para el correcto funcionamiento del modelo. Es un modelo, como ven, yo no estoy hablando de neoliberalismo, no estoy hablando de capitalismo, estoy hablando de un modelo que se reduce, se resume en milenios de organización sexual del trabajo. Y por eso traigo estos mitos que están plasmados en la historia del arte, que parecen mitos y fábulas que nos pasaban en el colegio, pero que cobran sentido cuando los vemos desde el enfoque de género y cuando lo vemos que políticos y autoridades los siguen replicando hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque estos modelos pragmáticos de la división sexual del trabajo fueron construidos, fueron materializados, fueron construidos con ladrillos, con hormigón, con cemento, en una ciudad que es productiva, con calles, con plazas, con mercados, con industria, con metros, con transportes, incluso con ciclovías hoy día, y una ciudad que es doméstica, donde las mujeres están recluidas, donde hay una invisibilidad de lo que pasa adentro, porque es privado, porque la policía no se mete, porque lo que pasa adentro es cosa de las familias, es secreto, no nos vamos a meter, y porque esa ciudad doméstica ha quedado también subrepresentada, invisibilizada en todos los libros de historia urbana, en todos los anales de economía urbana y también en todas las políticas públicas que se dedican a ordenar las vidas públicas y no las vidas privadas. Y cada vez que nosotros replicamos esa división sexual del trabajo, nos sumamos a la idea de que lo que pasa dentro de la domus es algo del pater, ¿no?
Lo que hemos construido es una ciudad, un modelo de vida donde las mujeres algo hacen adentro, lo que hacen adentro es cosa de ellas, lo que hacen adentro probablemente no tiene valor. Hay un montón de subterfugios de decir de que adentro está el cariño, el amor, el bordado, hoy día en la cuarentena el pan casero, pero lo que pasa afuera es lo que de verdad importa, ¿no? Lo que de verdad se mide, el porcentaje. La esfera pública y la esfera productiva versus la esfera privada y la esfera reproductiva es algo que ha estado presente en toda la historia de las ciudades y de la manera como nosotros hemos entendido la vida. Y por supuesto, en esto han existido un montón de subterfugios, porque desde tiempos medievales también se ha construido la idea de que lo femenino, que está recluido, que está reservado, es un recurso latente. Es un recurso latente que podemos utilizar de manera gratuita cuando el sistema lo requiera. Y esta es la idea también de la reclusión de las mujeres en el mundo islámico, pero también la reclusión de las mujeres en el mundo católico, ¿no? Y me gusta mucho traer las ideas de Sor Juana Inés de la Cruz. Hay una excelente serie en Netflix de ella, que pues, justamente cuestionaba esta labor productiva, gratuita, invisibilizada de las mujeres en el ordenamiento de la religión cristiana. Y esto ha sido utilizado varias veces. Yo quiero ir más rápido acá para irnos a la conversa de lo que esto pueda traer, porque la idea de que las mujeres están recluidas hasta que las necesitemos, y cuando las necesitemos van a ser heroínas, y van a ser cuáticas, y van a ser fuertes porque son superwoman, ha estado presente varias veces en la historia. No es la única vez que lo vemos. No es la única vez que vemos estos llamados a ser heroínas y sacrificadas durante la cuarentena, sino que lo hemos visto varias veces. La Revolución Francesa es un tremendo ejemplo, nuevamente, para hablar de esta evolución histórica. Richard Sennett, historiador famoso, ha hablado de que el cuerpo de las mujeres y la representación del cuerpo de las mujeres fue fundamental para construir una idea de ciudadanía empoderada durante la Revolución Francesa allá por el siglo XVIII. Él dice, no podía haber una verdadera revolución si el pueblo no la sentía en su cuerpo. ¿En el cuerpo de quién está representado en este cuadro de Delacroix? ¿Quién es la libertad? Es una mujer. ¿Y qué pasa con ese cuerpo femenino? Tiene sus pechos al aire, pero no está erotizada, no es una mujer erótica, no es una mujer objeto sexual, no es una mujer que yo quiera, como hombre, raptar, sino que esta mujer ha sido liberada en su condición de madre. Sus senos aquí son maternales, por eso se pueden mostrar, y aquí no me voy a meter en el debate sobre lactancia, espacio público y todo, pero ustedes lo sabrán a qué me refiero. La idea de que esta mujer puede mostrar los pechos solamente porque está representada como madre es algo que el Richard Sennett lo habla muy bien en su libro, se me fue el título, Cuerpo y Piedra, y que habla justamente del simbolismo de la Marianne, de esta invención de la ciudadana ideal, del ciudadano ideal, y que fue fundamental para la crisis social, sistémica, ideológica, valórica, económica, política, que se vivió en Francia y que creó el modelo político en el que nosotros más o menos vivimos en todo el mundo occidental, ¿no es cierto? Porque la idea de una mujer sacrificada, una mujer que va al frente con sus pechos al aire para también ser puesta como estandarte de esta revolución, fue una idea fundamental, dice Richard Sennett, para la configuración de la idea de la fraternidad. Si querían derrocar al rey, no se podían seguir hablando de la nobleza y el despotismo, nepotismo también de los hijos de la nobleza, ¿no? Había que crear un nuevo mito, decía Richard Sennett, en cuanto a la ciudadanía. Todos somos hijos de la madre patria francesa. Igualdad, fraternidad, ¿no es cierto? ¿Cómo nos convertimos en hermanos? ¿Cómo esa fraternidad entre ciudadanos puede ser construida? Necesitamos una madre. La idea de ser hermanos solamente necesita una madre, y una madre power, una madre jefa, una madre valiente, una madre sacrificada. Todos estos discursos que escuchamos sobre las jefas de hogares, sobre todo las jefas de hogares más vulnerables, que hoy día están haciendo las ollas comunes para alimentar a estos hijos fraternos, todos hermanos,
que nadie más los está cuidando. Entonces, la idea de las mujeres saliendo al espacio público a hacerse cargo de lo que otros no hacen ha estado presente. El rol de las mujeres en la Revolución Francesa ha sido también tremendamente estudiado. La Revolución Francesa partió por el evento llamado el Motín del Pan, donde el precio de la harina había subido tanto que era imposible para las mujeres domésticas poder comprar harina con los pocos recursos que tenían y hacer pan para sus familias. ¿Y qué fue lo que pasó? Las mujeres salieron a la calle, las mujeres fueron las primeras que levantaron las armas para decir no podemos hacer pan, que después se haya convertido en otro proceso político y se haya invisibilizado. El rol de estas mujeres también es otra cosa, pero también no es menor que todo lo que surgió como grandes acuerdos sobre derechos humanos, ciudadanía, modelo político, después de la Revolución Francesa, haya abstraído el rol de las mujeres y haya construido este ciudadano ideal universal, donde el modelo fue más bien heteronormativo y se replicaban también los modelos de los patriarcales previos, ¿no? La idea, para ir cerrando, de que las mujeres salen a la calle solamente cuando es necesario el sacrificio de sus cuerpos, es algo que estamos viendo hoy día de manera fundamental. Las mujeres han sido precarizadas en cuanto a su función productiva, han perdido mayoritariamente sus trabajos, las tasas de desempleo son feminizadas hoy día en Chile y en el resto del mundo, pero se les está pidiendo que sacrifiquen ese trabajo no remunerado por amor y por cuidado. Y como Sabinas, lo están haciendo. La idea de que la mujer en el espacio público, y sobre todo en estos contextos de encierro, deba ser sacrificada, es algo que también estamos viendo en las vidas cotidianas de miles de ciudades, de miles de modelos que estamos observando durante la cuarentena por COVID. Y es algo que, como diría la Hannah Arendt, debe ser siempre reconquistado. Quiero traer a Hannah Arendt a la discusión. Hannah Arendt, filósofa más importante del siglo XX, justamente habla de la idea del espacio público como oposición al espacio de lo doméstico. No para criticar al espacio de lo doméstico, sino para comprender que el concepto de lo privado viene del concepto de la privación. Y aquí hago guiño a mi colega Pia Montealegre, que también ha estudiado y está trabajando en estos conceptos. Porque decía la Hannah Arendt en su libro fundamental, La condición humana, que la esfera pública moderna es el espacio de los iguales, estos personajes universales que tienden a replicar las características de lo masculino y que están llamados a la acción. El espacio público no acepta peculiaridades, no acepta individualidades. Eso es para la casa, eso es para la esfera de lo privado, de lo doméstico. La sociedad, dice ella, se iguala bajo todas las circunstancias. Todos somos iguales ante la ley, todos somos iguales ante el virus, otro de los debates que ha estado súper presente también. Y la victoria de la igualdad en el mundo moderno es solo el reconocimiento legal y político, dice Hannah Arendt, del hecho de que esa sociedad ha conquistado la esfera pública y que esa distinción y diferencia ha pasado a ser asuntos privados, asuntos de los individuos. Los iguales, los que están en la calle, los privados, individuos y por ende no cuantificables, lo que se queda en la casa. Es fundamental volver a hacer hincapié en lo que dice Hannah Arendt y traerlo a la discusión sobre la crisis y la cuarentena, porque ella habla justamente del concepto de lo privado, del encierro en lo doméstico, del encierro en lo privado, desde su origen privativo. Una vida privada por completo significa, por encima de todo, estar privado de cosas esenciales de una verdadera vida humana. Estar privado de la realidad que proviene de ser visto y de ser oído por los demás. Estar privado de esta relación que proviene de hallarse relacionado con otros y que esa relación tiene un valor monetario, pero también un valor político. Es fundamental que nosotros reconozcamos que hoy día en los discursos que están abundando sobre la crisis se está volviendo a estas concepciones casi mitológicas del encierro como sacrificio y de que quienes permanecen en el encierro no valen y su trabajo está pagado con amor, está pagado con jornadas dobles y triples del cuidado de otros y que
el verdadero sacrificio es quedarse adentro. Sin duda existen temas sanitarios en los cuales es importante hoy día quedarse adentro de la casa, pero no podemos olvidar este tipo de discurso de que lo público ha sido ganado. Y sobre todo para las mujeres, la vida pública ha sido algo que ha sido ganado en la lucha, en la calle, en la aventura de salir y tomarse el espacio y tomarse las esferas de lo público y ser visible y ser contadas, no como individualidades particulares que se quedan dentro de la domus, de lo doméstico, sino que como masa, como género, como grupo. En ese sentido, es fundamental reconocer de que lo que hemos ganado en las últimas décadas, lo que ganamos en el último 8 de marzo aquí en Santiago, se puede perder y lo podemos perder. Tenemos antecedentes de que esta comunicación del riesgo, desde Proserpina, los Sabinos, la Revolución Francesa y lo que estamos viviendo hoy día, ha planteado siempre que algunos tienen que ser sacrificados por el bien común, que algunos deben ser sacrificados para el bien de todos, de la comunidad, del todos juntos, y que esos sacrificios generalmente tienen cara de mujer, generalmente tienen cara de las minorías subrepresentadas, de los más vulnerables, de la feminización de la pobreza. Y ese bien común es algo que tenemos que estar dispuestos a soltar, a perder, a sacrificar en un altar simbólico para el bien de todos. Tenemos que cuestionar toda esa comunicación de riesgo, comunicación de crisis, sobre todo en tiempos de la pandemia, sobre todo en estos tiempos de post-ruptura que nos pueden llevar a las mujeres a volver a un espacio de encierro doméstico. Solo para hacer un último ejemplo, esto también ha pasado desde otras maneras. Es conocida la historia, yo también algunas veces la paso en clase, de el concepto de Rosie de Riveter. Rosie de Riveter, este ícono feminista hoy día de las mujeres, we can do it, y que ha sido también tan usurpado por los feminismos de cuarta ola en los últimos años, y que tiene una historia en la guerra, tiene una historia bélica, que parte desde la idea de que las mujeres tenían que salir de la casa, sacrificarse, mientras los hombres estadounidenses se fueron durante la Segunda Guerra Mundial al frente bélico, se fueron a Europa a pelear con los aliados, ¿no? Y que las fábricas, las metalurgias, la base productiva estadounidense estaba en riesgo si las mujeres no salían de su encierro como sacrificio y se ponían a trabajar en trabajos donde ellas antes no eran necesitadas. Esto fue una campaña propagandística de guerra, fue creado y diseñado por publicistas, por propagandistas conocidos en la historia de la publicidad, para convencer a las mujeres estadounidenses que tenían que salir de la casa, que salir de la casa era un sacrificio, que ir a hacer el trabajo que tu marido había dejado de hacer por irse a pelear en la guerra era ser patriota, y que los colores de la bandera americana estaban embebidos en esta feminidad donde ser fuerte, ser berraca, ser la jefa, ser la power, ser la superheroína, no iba en contra de estos ideales de belleza femeninos, donde podías seguir siendo muy coqueta, muy guapa, pero con músculos, con las manos sucias, con las manos en sacrificio también, ¿no? La Rosie de Riveter más famosa es la que les mostraba antes, pero hubo Rosies de Riveters por montones. Hubo una campaña organizada durante la Segunda Guerra Mundial para convencer a las mujeres que su sacrificio era sumarse al rol productivo. Fantástico, dirían, ¿no es cierto? Maravilloso que las mujeres sean reconocidas como parte de la fuerza productiva, que se les pague por su trabajo, que sean reconocidas dentro del espacio público y de la esfera pública productiva. Sin embargo, ¿qué pasó? Cuando el trabajo que he left behind, que él dejó atrás, cuando ellos volvieron, ¿qué pasó con esas mujeres? Esas mujeres fueron vueltas a ser recluidas. Esas mujeres volvieron a sus casas. Esas mujeres fueron las creadoras del feminismo de los años 70. Los mensajes de la mujer en la guerra es la mujer que se sacrifica, vienen desde el tiempo de los sabinos, de los romanos, hasta
la Segunda Guerra Mundial y se siguen replicando hoy día. Véanlo en la publicidad que está abundando en nuestros televisores, en nuestras redes sociales en los últimos tiempos. La feminización de la crisis, la idea de que las mujeres son sacrificio, la idea de que las mujeres son el bien que podemos poner en sacrificio para el bien mayor, el bien común, fue algo que ya ha sido usado varias veces. Es un tipo de comunicación de crisis que nace de la idea de que existen cuerpos que pueden ser sacrificados por sobre otros, que existen cuerpos que valen menos y que por ende podemos sacrificarlos por sobre otros, y que hoy día está, para terminar, en contexto pandémico. Nosotros hoy día hemos visto, al menos para el caso chileno, tengo las cuñas, pero no los voy a aburrir con eso, porque ustedes lo van a poder replicar para sus múltiples casos locales, desde sea de donde están viendo, donde la Jacinda, la primer ministra de Nueva Zelanda, ha sido considerada la heroína, la superpower, el ejemplo de donde todas las mujeres tienen que ir, de donde todos los líderes políticos y de crisis debiesen actuar. Y lo que ella ha hecho fundamentalmente es romper esta dicotomía de que existen cuerpos que pueden ser sacrificados por sobre otros. Esa es su principal estrategia. Lo que ha hecho ella y desde donde se basa toda su estrategia económica, política, pandémica y sanitaria es anular la idea de que unos pueden ser sacrificados por el bien de los otros. Las lógicas del cuidado que ella propone, en vez de las lógicas del combate, de lo bélico que ha abundado en la comunicación chilena y también en la de tantos otros países, y que ha planteado que es a través del lenguaje de la guerra, del enemigo, del lenguaje belicista, con enemigos poderosos y el virus como este enemigo invisible, es justamente lo que Jacinda Ardern ha propuesto de manera distinta. Y en vez de considerarlo como el normal, nosotros la hemos considerado como la heroína, como la superpower, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hemos visto? Que la comunicación de crisis ha sido a niveles globales embebida por estas ideas de que el coraje, el heroísmo, tenemos que estar valientes, tenemos que enfrentarnos, de que los trabajadores sanitarios son los héroes y son valientes y tenemos que enfrentar al enemigo en común. En la batalla de Santiago, dijo el ex ministro de Salud, que salió hace solo 2 semanas, para enfrentarse al combate contra el virus. Son todas ideas que esconden la idea de la guerra, la idea de que estamos en guerra y la idea de que en una guerra siempre van a haber bajas civiles de los sacrificados como los más débiles, los sacrificados que tienden siempre a tener cara de mujer. Estas conversaciones son generalmente dominadas por números, por porcentajes. Aquí en Chile todos los días tenemos este despliegue de números, de muertes, de nuevos contagios, números que son presentados con un pavor mediático, que son presentados desde la deshumanización de esas personas, deshumanización de las víctimas, que se reducen a los lenguajes de los estados de guerra, que anulan el genuino interés de proteger a las personas, a todos y todas por igual, y que anula completamente, esconde completamente adentro de las casas, en las esferas domésticas, y por ende no nos interesan, los sufrimientos, los sobrevivientes y cuáles son realmente las estrategias de sobrevivencia de estas familias. Todo queda invisibilizado. Solo para terminar, me parece que es fundamental que nosotros reconozcamos esto, reconozcamos que existe una oportunidad para replantear este concepto del sacrificio dentro del lenguaje bélico con el que se está tratando la crisis sanitaria, y que es fundamental que nosotros tengamos una gestión de crisis basada en los valores del valor de la vida en sí misma, del cuidado, de la contención y del reconocimiento del valor de todas las vidas por igual, y que nos alejemos de estas gestiones basadas en la competencia, en la cuantificación y finalmente en el combate que nos están llevando a este desastre que tiene tonos patriarcales. Es fundamental, a mí me parece, que reconozcamos que esto no es solo un modelo reciente que está embebido en la división sexual del trabajo que nosotros tenemos desde hace milenios y que por ende
tenemos que reconocer a las mujeres que salen, en este sentido la Jacinda ha sido súper como enmarcada como una heroína y por ende como una excepcionalidad. Los héroes solo pueden ser excepcionales. Y por ende me parece que es fundamental, con esto termino, que nosotros también pensemos en que no queremos ser héroes, simplemente queremos ser ni heroínas, simplemente queremos tener un cuidado de la vida de todos y todas por igual. Y que ninguno ni ninguna sea sacrificado en pos de ningún bien común. Eso. Wow, Liliana, muchas gracias por esta exposición. Wow, yo estoy aquí como sorprendidísima, reflexionando entre todas las cosas que esto ha implicado también para nosotros acá, y con este mismo lenguaje que sostiene tu presentación, pero también aprovechándose mucho de esto de la característica, digamos, de privilegio que tiene el virus y los primeros contagiados en muchos de nuestros países, ¿no? Entonces esta dicotomía pueblo, oposición y ricos, llevada al máximo, incluso territorializada en municipios donde, bueno, esta gente es la que tiene más dinero y esta gente es la culpable de, sin solucionar, ¿no? No quiero como simplificar el debate en el sentido de que sí, el virus tiene un componente de clase, pero ha sido esa guerra con la que nosotros estamos también luchando, más la censura. Yo estoy súper agradecida. Quisiera abrir esta oportunidad para que si alguien quisiera hacerle algún comentario o pregunta a Liliana, pues encienda su micrófono o su cámara como se sienta cómoda y puedan sostener alguna conversación con ella. Queda disponible en este momento este espacio. Hola Liliana, Juliana de Ciudad de Trapo por acá. Hola Juliana. Primero como agradecerte, de verdad, como decía María Luisa, como que todo lo que hablaste, todos los temas que trajiste, como que son súper importantes y nos hace reflexionar sobre cómo las estructuras, ¿cierto?, de opresión está impuesta y cómo esto determina a las personas, a las corporalidades que serán más afectadas con las crisis que sufren. Bueno, mi pregunta, quizá, a veces se logró elaborar, quisiera volver un poco en el concepto de los cuerpos como espacio de sacrificio que hablaste, porque eso me hizo recordar del concepto de necropolítica que sale mucho en las últimas lecturas que hice respecto a la crisis, y que es este concepto que hace referencia a uso de uso del poder político y social, indicar quién vive y sobre todo quién va a morir. Y bueno, esta lógica de sacrificio siempre estuvo así como en el centro de lo que es el neoliberalismo al final, y que determinan o que cree que lo que no tiene valor debe ser desechado, como bien decías tú. Y me acuerdo, bueno, yo soy brasileña, entonces estoy muy pendiente también de las noticias de Brasil. Entonces he visto que en Brasil, tanto en Brasil como acá en Chile, como Estados Unidos, como otros países, al final en el centro del debate de la crisis siempre estaba ¿a quién vamos o a qué vamos a salvar? ¿O la economía o la población? Y bueno, cuando hablamos de población, al final, con todos los datos que trajiste, con todos los datos que se han generado, sabemos quiénes son estas personas, que al final son los mismos grupos minoritarios, los grupos que están marginados. Entonces, ahí quizá como trata de ir direccionando un poco mi pregunta. En
en el caso específico de Chile, con la fractura esta previa existente, ¿cierto? Que me mencionaste en la charla, que es esta misma fractura que nos llevó a estallido social. Quisiera saber, así como sí, no, tampoco sé si tú estás inserida en algún movimiento social o político de oposición, pero quisiera saber si los movimientos acá, los movimientos sociales, los movimientos políticos de oposición, si han logrado como articularse con estas minorías que ya sabemos quiénes son, como las mujeres, como que son los grupos que al final son los más fragilizados, como las mujeres. Tenemos ahora el tema de los migrantes y las migrantes acá en Chile. Entonces, si de alguna manera se ha logrado articular con estos grupos y apuntar, no sé, a cuestionamientos o incluso a soluciones como más concretas para lo que viene después, que sabemos los que estamos acá en Chile, que no se termina o que no se vuelve la normalidad, porque ya veníamos de un momento de no normalidad. Bueno, a mí me parece, Juliana, que para los que vivimos en Chile se ha hecho manifiesto que muchas de las demandas del movimiento organizado desde octubre, de los indignados, podían parecer, para algunos grupos de élite, podían parecer desconocidas, pero para también otros grupos de élite podían parecer incluso falaces. ¿Cómo es posible? ¿Por qué quieren cambiar la Constitución? Pero si estamos tan bien, ¿de dónde vienen? Y todo. Esta invisibilización que, por supuesto, no tiene nada de invisible, sino que es más bien de ceguera, ¿no? Sin embargo, yo creo que la crisis, la pandemia, ha tenido también efectos dentro de distintos grupos de élite en reconocer la incapacidad de nuestra institucionalidad, nuestra constitución actual, de dar cabida al valor de la vida, así de grande, en mayúscula. Y a mí me parece, dentro de un análisis más bien político, de que existen movimientos dentro de las élites, no te podría decir si organizadas, dentro de ese reconocimiento, que a mí me parece que va a hacer mover también las brújulas políticas de lo próximo que pueda ocurrir en las elecciones locales. ¿Por qué? Porque la deshumanización de la vida ha sido demasiado dramática, porque es demasiado evidente de que se están muriendo los pobres de siempre, y que los ricos de siempre ya sortearon la primera ola de contagios, ¿no? Que fueron los primeros que se contagiaron en todas las ciudades latinoamericanas, básicamente. Y en ese sentido a mí me parece fundamental volver a recoger la gran demanda del movimiento de octubre, que es la indignación. La indignación puede parecer un sentimiento complejo, porque siempre puede ser respondida desde: oye, pero que alegáis harto, diría en buen chileno. Oye, pero que eres malagradecido. Si igual estamos mejor que no sé cuándo, no sé cuánto. Oye, pero ¿cómo es posible que no agradezcas lo que sí funciona y que te quedes pegado en lo que no funciona? Dentro de los debates políticos, más bien de calle, uno veía mucho eso, ¿no? De que ¿por qué están indignados? ¿Pero por qué están tan enojados? Y era esta separación de lo oculto, de pero qué es lo que no tienen, cómo es posible, muy María Antonieta la cosa, ¿no? Muy de, pero si no tienen baguette, entonces que coman croissants, que coman pasteles. Sin embargo, a mí me parece que el virus ha desnudado lo que ya estaba desnudo casi, ¿no? Desnudo completamente, y ha evidenciado la necropolítica que tú planteas. El concepto de Manbet es complejo en el sentido en que la necropolítica es un modelo político institucional que sacrifica la vida de aquellos que valen menos en pos del modelo productivo, ¿no? Pero un modelo productivo que tiene de racismo, de xenofobia, de patriarcado, por supuesto, pero también de distintas maneras de concebir quiénes son los que pueden ser sacrificados. A mí me parece fundamental, haciendo eco de tu pregunta, reconocer que las necropolíticas necesitan de discursos corporativos y de discursos de comunicación que las validen. Y la manera de validar
cómo funciona la necropolítica es también desde el opuesto, desde el decir tenemos héroes, personas que valen doble porque se han sacrificado ya. La construcción política y comunicacional del héroe y de la heroína por ser aquel que está dispuesto a morir por otros, es algo que en nuestras economías neoliberales está tremendamente presente hoy. Los vuelvo a decir, prendan la tele, vean los comerciales de Uber, de Rappi, de Delivery, de seguimos aquí para que tú puedas seguir adentro de tu casa. ¿Cuáles son los sacrificios que implican esa comunicación? ¿A quiénes estamos dispuestos a sacrificar en todo lo que nosotros estamos construyendo como modelo de supervivencia dentro de la cuarentena? Entonces a mí me parece que todo lo que nosotros estamos viviendo tiene que ser reconfigurado no solo después de octubre, sino que después de lo que estamos viviendo hoy día. ¿Quiénes eran los que marchaban y quiénes son los que hoy día no pueden marchar? ¿Quiénes son los que hemos construido como esenciales, como héroes, como indispensables? Y por ende su vida vale, por un lado, más porque es indispensable económicamente, pero también vale menos porque podemos prescindir de ellos si es que los perdemos. Hoy día los delivery, los repartidores de comida, de enseres, están siendo considerados como personas desechables. Son desechables por el hecho de que están vendiéndonos su posibilidad de vida, de enfermarse, para que nosotros podamos subsistir en nuestros encierros. Y la idea del privilegio es fundamental acá, porque también la idea de considerar quiénes pueden poner su vida a disposición de estos modelos precarizados y quiénes no. En ese sentido, es fantástico que hayas traído a Mambé en el concepto de necropolítica. La necropolítica es un fenómeno que estamos viendo absolutamente, pero yo también traigo a la Naomi Klein. La doctrina del shock es fundamental como marco teórico para entender lo que estamos viviendo y entender que esta idealización de las vidas que son dignas de ser sacrificadas, se vuelven dignas al ser sacrificadas, es algo que mitológicamente lo tenemos presente desde hace mucho. Y que siempre tengan cara de mujer es también mi punto de lo que yo quería plantear. Gracias, Liliana. Gracias, Liliana. Yo quería, Liliana, preguntarte respecto a esto que hablabas sobre cómo dentro de lo doméstico se está centrando la estrategia pública, ¿no? La estrategia institucional. Por supuesto que estamos en diferentes momentos, Chile y Venezuela, con diferentes tipos de riesgos y vulnerabilidades, ¿no? Pero acá yo no encuentro que no se ha hecho tanto la discusión de aislamiento versus distanciamiento, y esta discusión siento que tiene, lo traigo a colación en esto que comentas de la estrategia pública, porque es una discusión que a mí me ha parecido vital para poder aproximarnos las organizaciones sociales y la sociedad civil a todos los espacios que estamos abandonando en el contexto de la pandemia, pero también en el contexto de la emergencia humanitaria que tenemos y la vulnerabilidad de la democracia, bueno, de la vulnerabilidad política que hay acá, ¿no? Porque las condiciones son bastante difíciles para informar, para reclamar, etcétera. Entonces, de pronto me preguntaba si podrías un poco profundizar en estas cosas que has visto de cómo la estrategia política pública se ha insertado en los hogares porque creo que de pronto va a darnos más luces en esta discusión, ¿no? Sobre cómo ver también cómo actuamos. Las estrategias epidemiológicas han dicho que mientras nos distanciemos socialmente podríamos controlar la replicación del virus, ¿no? Sin embargo, lo que hemos visto es que los gobiernos han planteado eso desde el total desconocimiento de la esfera doméstica, que es lo que veníamos conversando, ¿no? Lo que pasa dentro de la casa no es tema nuestro, te dirían tantos carabineros acá cuando se va a hacer una denuncia por temas de violencia doméstica. No, lo que pasa dentro de la casa es cosa de ustedes, nosotros no nos metemos. El Estado como algo que se queda hasta la puerta de la casa. Lo que pasa después de la puerta de la casa es cosa de usted. Y en ese sentido, el Estado y ese dualismo entre individuo e institución es justamente lo que ha corroído la estrategia sanitaria.
porque muchas de las políticas públicas que, bien intencionadas o no, han sido desarrolladas en estos contextos de pandemia, han sido desarrolladas en un total desconocimiento de la esfera de lo que pasa adentro de la casa. Un total desconocimiento, con una ingenuidad, pero también con una violencia no menor, de considerar que hasta aquí quedo yo. En ese sentido, en Chile al menos hemos visto planes de subsidios que han sido paupérrimos, planes de este mes te doy esto, la próxima vez te doy la mitad, porque como no vayas a construir algo en 2 meses, la idea de que las familias se entrega un subsidio por unidad habitacional o una caja de alimentos por unidad habitacional, cuando la gran realidad es que viven muchas familias adentro de una sola unidad habitacional, porque viven hacinadas, porque existen vulnerabilidades también físicas y arquitectónicas de esos mismos espacios que las hacen imposibles de ser espacios donde las familias, las personas se puedan recluir y puedan hacer distanciamientos. Entonces existe este desconocimiento de la esfera doméstica, de esta esfera que ha quedado mitológicamente, históricamente, tradicionalmente encerrada, como dice la Hannah Arendt, privada de lo público. Eso significa el espacio privado, algo que es privado de el bien de ser público, y que ha sido la varita, la vara desde donde se ha medido el brazo del Estado. Nosotros llegamos hasta la puerta de la casa, lo que pase adentro, ustedes se arreglan. Y en ese sentido hemos visto cómo las organizaciones civiles, que es tu pregunta, han sido fundamentales en romper este binarismo, en romper la idea de que existe el espacio del Estado, de lo público, y el espacio de lo doméstico, y la organización de las ollas comunes, la organización de las campañas de solidaridad, la organización de la ayuda entre mujeres, la organización de ayuda migrante ha sido fundamental para romper este duopolio entre individuo abstracto y Estado, que es una falacia, que nosotros tenemos que denunciar, que así no funciona el mundo, que esa es una idealización universalista, producto de la modernidad. Podemos quedarnos hablando mucho tiempo de dónde viene esa idea, pero que no es verdad, que adentro de las casas existen complejidades que tienen que ser vistas como esfera de lo público, que no pueden ser escondidas detrás de la cortina de lo privado, y que es justamente si esa es la estrategia para manejar el virus, que entonces tenemos que ser más que nunca responsables de darle visibilidad, de tirar luz adentro de la esfera de lo doméstico y visibilizar no solo las vulnerabilidades, sino que también las oportunidades que existen en las organizaciones de base de lo doméstico. A mí me parece también terrible romantizar el concepto de la olla comunitaria. ¿Por qué? Porque justamente construye la figura de la heroína, de esta señora aperrada, como se diría en Chile, valiente, sacrificada por el bien de los otros. Mira qué valiente, cómo está también poniéndose ahí frente al virus para darle de comer a su comunidad. Y me parece que hay que tener tremendamente cuidado y denunciar esta construcción de la heroína, de la Marianne, ¿ya? De la mujer maternal que es madre de todos para que todos como hermanos podamos subsistir. Sí. ¿Por qué? Porque creo que es justamente ahí donde tienen que entrar la organización de base, las organizaciones de la sociedad civil, para relevar, apoyar y también sostener junto a estas mujeres el peso de esta responsabilidad que históricamente les hemos atribuido. Sí, justamente esto me parece maravilloso que lo digas, porque justamente me quedó un poco resonando después de la presentación de Patricia y Paloma, las ollas comunes, y lo enlazo pensando también en la situación que vivimos acá, ¿no? Empezamos la sociedad a sustituir espacios donde el Estado debería participar por la crisis como una respuesta comunitaria útil, buena, a lo que estamos viviendo. Pero entonces cuando yo me planteo desde los 20 años que tenemos nosotros acá y los años de emergencia humanitaria, digo, esto es bueno, pero el Estado se acostumbra a que esto ocurra, las organizaciones internacionales se acostumbran a que esto ocurra, y estamos en una ruedita de hámster de suplir y sacrificar, porque esta es otra discusión también que hemos dado en las organizaciones.
los líderes, lo que hacemos, los líderes comunitarios, lo que hacemos las personas que luchamos por los derechos humanos y el nivel de exposición corporal que tenemos y lo que cuesta eso, ¿no? Entonces, la romantización de estas alternativas es peligrosa porque también nos impiden a veces reflexionar sobre cómo los modelos económicos, si digamos, podemos tener diferencias ideológicas en esto, terminan todos respondiendo a la misma lógica de lo que ya otro está haciendo, no me voy a ocupar. ¿Sí? Eso como una pequeña reflexión de parte también de los aprendizajes que hemos tenido, porque luego sí cuesta que esto se solvente. En el caso de las mujeres, por ejemplo, víctimas de violencia, acá nosotros no tenemos ni una casa de resguardo, ni una, en todo el país. Lo que ha significado, que hay muchísimas mujeres en un riesgo impresionante, con unas restricciones de movilidad, aparte de los confinamientos regionales y locales, por la gasolina. Entonces, las organizaciones sociales han estado ahí, líneas de apoyo, líneas de acompañamiento, pero las líneas de apoyo y las líneas de acompañamiento nunca van a suplir que puedas irte del lugar donde te encuentras siendo violentada, ¿no? Entonces, bueno, como que quería hacer ese pequeño aporte. Me parece que acá Carla quiere hacerte una pregunta, la voy a leer, Lilian. Dice, primero me gustaría agradecer a la ponente por la informativa ponencia de Liliana. También me gustaría pedir que profundizara un poco sobre la importancia de las marcas en la difusión de la imagen de una mujer guerrera que asume el sacrificio de su cuerpo y su vida. Gracias, Carla. Sí, eso da para otra ponencia. Es súper interesante la pregunta de Carla porque nosotros hemos visto que muchas de las llamadas olas feministas del último siglo fueron cooptadas por la sociedad consumidora, ¿no? Y primero fue construida esta idea de mujer consumidora, mujer de shopping, mujer de vitrineo, que era fundamental para el modelo de consumo masivo durante los años 60, 70 y 80 y que nos llegó después de los 80 también a Latinoamérica, y donde la mujer no era necesariamente vista como productora en la sociedad, sino como la consumidora por excelencia, ¿no? Que tenía distintas sensaciones y que la publicidad retrataba esas sensaciones, incluso las erotizaba, como manera de atraer el consumo y el appeal, el atractivo de distintos productos y distintos servicios. Entonces, el cuerpo de las mujeres siempre ha sido visto dentro de la sociedad de consumo como un espacio para ser consumido y para ser consumible. En ese sentido, el cuerpo de las mujeres también fue y ha sido y sigue siendo utilizado como el medio para acceder o para representar los placeres de otro tipo de consumo. Estoy hablando de Gillette, de cerveza, de un montón de otros tipos de consumos, ¿no? Y en ese sentido, el cuerpo de la mujer como consumido y como consumible lo seguimos viendo también dentro de la comunicación de crisis en contextos de pandemia. Hemos visto también mucha publicidad y mucha comunicación que se alinea a la idea de que la madre que sigue trabajando en casa mientras tiene al hijo, mientras está cocinando, mientras está lavando, pero también le responde al jefe, pero también está consciente de cómo está la vecina, de que tiene esta visión multisistémica de la crisis como el pilar de la respuesta frente a la pandemia, ¿no? Y cómo se representa como la mujer valiente, power, jefa de hogar. Gracias, mujer. Gracias, mamá. Eso lo vimos mucho, sobre todo para el Día de la Madre, al menos acá en Chile. La publicidad sobre las mamás valiosas de la crisis fue súper dramático, ¿no? Y hoy día lo estamos viendo también dentro de la manera como se están pensando los subsidios familiares y los ingresos familiares. Cuando nosotros hablamos de un ingreso familiar de emergencia, estamos asumiendo, que es por lo menos lo que está en implementación en Chile, estamos asumiendo construcciones de familia que son tradicionales y que son también heteronormadas, ¿no?
una madre, un padre, la madre que deja de trabajar para cuidar a los hijos porque ya no existen liceos ni colegios, porque no existen los jardines infantiles, y el padre que sigue saliendo, trabajando para traer el pan, y por ende el ingreso familiar para ese núcleo sería algo beneficioso. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer, en base a la pregunta segunda de Carla sobre los mecanismos del Estado para controlar la crisis, es poner en tela de juicio la construcción estereotípica de este núcleo familiar. ¿Quiénes son estas mujeres que estamos pensando que están dejando de trabajar? ¿Es efectivo que están dejando de trabajar? ¿No estaremos nuevamente romantizando esta idea de la mujer heroína sacrificada por el bien de los hijos y de la familia? En ese sentido, creo que es urgente el enfoque de género para las políticas públicas que hagan eco de las posibles estrategias frente a esta pandemia. Para desmotivar el estallido social en Chile, me pregunto si están haciendo algo o no en Chile. A veces siento que están como motivando el nuevo estallido social. Me da más la impresión de que vivimos en un contexto político tremendamente estéril en cuanto a la empatía, y lamentablemente las figuras que tenemos políticas que están aplicando la empatía como el método para conectarse con las necesidades de los otros son las menos. Hay mucho desconocimiento y por lo mismo también veo mucha distancia en las maneras como la sociedad civil y las organizaciones de base están lidiando con la ayuda y cómo lo están lidiando muchos políticos ya electos y sentados en sus podios, ¿no? Bueno, Liliana, muchísimas gracias. Carla, Gracias espero que haya quedado respondida estas inquietudes que tenía. Liliana, bueno, nos encantaría continuar algunas conversaciones contigo. De verdad que estamos súper contentas de estrechar este vínculo y esperamos seguir en contacto para muchas otras cosas. Desde Venezuela, pues, aquí tienes unas admiradoras y sé que desde Chile también. Entonces, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias a las que asistieron acá. Y bueno, vamos a estar compartiendo esta grabación como te habíamos dicho, y yo te reenvío también lo que quede pendiente. Y bueno, Juliana, no sé si tienes algo más que agregar. No, estuvo perfecto. Como más una vez agradecer a Liliana, de verdad ha sido una excelente mañana, así como una mañana donde has podido compartir mucho conocimiento, así que muchísimas gracias. Y como dijo la Mari, yo acá en Chile, nosotros de Ciudad de Trapo también felices en poder estrechar este vínculo y seguir con las conversaciones. Muchísimas gracias. Gracias, Juliana, gracias, María Luisa, por la invitación y disponible también para nuevas colaboraciones. Muchísimas gracias, Liliana. Bueno, feliz día a todos. Feliz día. Nos vamos a Chao. Chao, que estén muy bien. Chao.